Antes de iniciar, me tomo un par de minutos para hablarles sobre mi trayectoria. Mi intención al hacer esto es lo que espero que les dé confianza de que lo que aquí estoy presentando se deriva de horas de investigación y de un entendimiento que mi formación académica me permite. Soy médica veterinaria y zootecnista, egresada de la UNAM, con mención honorífica luego de una tesis que se enfocó en patología. Después de eso realicé una maestría en ciencias en el CICESE, en el norte del país, donde desarrollé una tesis que se enfocaba en la ecología de enfermedades infecciosas y que se basaba en la detección molecular de una bacteria que ocasiona problemas serios, una enfermedad seria y alta mortalidad en especies de vida libre. Al término de la maestría me fui a la Universidad de Cambridge, donde en el departamento de zoología realicé una tesis doctoral en inmunogenética, de ecología molecular también, donde yo estaba explorando la relación que hay entre genes y la prevalencia de enfermedades, la resistencia, susceptibilidad, etcétera, en animales silvestres. Y finalmente realicé un postdoctorado en epidemiología de fauna silvestre en el Instituto de Zoología de Londres. Actualmente soy profesora investigadora de la Unidad de Microbiología Básica y Aplicada de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde desde hace 11 años imparto la asignatura de virología, además de epidemiología e inmunología ecológica. Soy miembro del SNI, nivel 2, desde el 2012. Cuento con 57 artículos publicados en revistas internacionales, 4 capítulos de libro y más de 2,000 artículos han citado mis investigaciones. A mi juicio, desde el inicio de la pandemia, ha habido un bombardeo de información en los medios de comunicación sobre el SARS-CoV-2 y sobre COVID-19. Esta información muchas veces ha sido sesgada hacia ciertos argumentos e ignora o le resta importancia a otros argumentos que a mi juicio son necesarios para tener un entendimiento cabal de lo que acontece. Y sobre todo, pues hace difícil el tomar decisiones pertinentes desde un conocimiento más completo, no desde el miedo. Lo que les presento tiene bases científicas y les voy a indicar siempre las fuentes en las que me baso para decirlo, para que ustedes puedan consultarlas por ustedes mismos. Y cuando algo de lo que hable no tenga evidencia científica o se trate de una postura personal o que sea una hipótesis o una posibilidad, se los voy a indicar. Ok. Pues las vacunas han sido un elemento importante en el manejo y el control de varias enfermedades infecciosas. Desde que Edward Jenner, a finales de 1700, aplicó lo que había escuchado que hacían los chinos y los indios para protegerse de la viruela y creó una vacuna, han incrementado drásticamente el número de vacunas disponibles, como pueden ver en esa gráfica tomada de una publicación del 2013. Y este incremento en el número de vacunas disponibles ha reflejado, entre otras cosas, pues el avance científico, las aplicaciones, los desarrollos tecnológicos de cada momento, incluyendo la capacidad de cultivar células, por ejemplo, de cultivar tejidos y más recientemente, pues las técnicas de ingeniería genética, el uso de diversos adyuvantes, que son moléculas que se añaden a las vacunas para estimular el sistema inmune. Todo eso ha explicado el que pues cada vez haya más vacunas disponibles. De manera general, podríamos dividir a los tipos de vacunas existentes en dos. Aquellas que son las vacunas más tradicionales, que son las que usan al virus completo, y ahí tenemos aquellas que inactivan por completo al virus para que no pueda ya replicar, y aquellas que atenúan al virus para que no nos haga daño. Y luego, en la segunda parte del recuadro, de su lado derecho, pueden ver aquellas vacunas que más bien son como subunitarias, es decir, que únicamente utilizan partes del virus. Esto mismo aplicaría para bacterias, pero me estoy enfocando ahorita en los virus. Esas vacunas pueden ser aquellas que se basan en una proteína, por ejemplo, una proteína que el sistema inmune reconoce como foránea, o que utilizan como si fuera el cascarón del virus, nada más, una cubierta de proteínas, o las que se basan en ADN, o en ARN, que es otra manera de escribir las instrucciones y son las que lee nuestra célula para generar proteínas. O puede ser una vacuna que insertó en otro virus esa información genética que codifica, es decir, que tiene las instrucciones para hacer una proteína y que esa no pueda replicar, o lo mismo en un virus distinto que sí pueda replicar. De estas que son las vacunas disponibles actualmente, ya sea a nivel experimental o ya pues muy empleadas, para el SARS-CoV-2, las que pongo aquí con un signo rojo, son aquellas que están disponibles específicamente actualmente y que están ya autorizadas por emergencia. Entonces, bueno, les pongo aquí en este cuadro las vacunas que ya cuentan con esa autorización por emergencia
que son 10 vacunas en realidad. Y en rojo marco la manera en la cual estas vacunas son conocidas de manera coloquial. En la primera columna en realidad está el nombre de esas vacunas. Por ejemplo, la Comirnaty es la vacuna de Pfizer, pero prácticamente nadie la conoce como Comirnaty, la conocen como Pfizer. Entonces, lo rojo es como la gente las ubica. Entonces, del lado izquierdo, antes de que inicie la columna, pueden ver el tipo de vacuna del cual se trata. La Pfizer y la Moderna son vacunas de ARN mensajero, mientras que la AstraZeneca, la Sputnik y la CanSino son vacunas que se basan en un vector viral, se basan en otro virus que fue modificado para que exprese lo que nos interesa que exprese. Luego hay una serie de vacunas que son de virus inactivado, como la Sinovac, la BBIBP, Covaxin y dos que no tienen nombre, pero pueden ver la compañía que las fabrica. Y también indico ahí los países que estuvieron involucrados o están involucrados en la hechura de estas vacunas. En México, marco con una bandera las vacunas que ya están autorizadas por emergencia. Es decir, en México ya están autorizadas la vacuna Pfizer, la AstraZeneca, Sputnik, Sinovac y CanSino. Es decir, que tenemos una vacuna de ARN mensajero, tres vacunas que son vectorizadas, que se basan en otro virus, en adenovirus, y una que es inactivada. Y actualmente ya está en fase 3 de investigación otra vacuna, la de Johnson Johnson, que también es basada en un vector viral, en adenovirus. Para aquellos que me estén escuchando y que quieran saber esta información para otros países, yo les recomiendo que busquen en esta dirección que les pongo acá abajo, su propio país para que vean pues cuáles son las vacunas que están disponibles para ustedes. Por fines de tiempo simplemente me voy a enfocar ahorita en estas vacunas que son las que México ya tiene autorizadas por emergencia. Entonces, bueno, independientemente del tipo de metodología en la que se base la vacuna, que estoy usando ese término muy laxamente, el término de vacuna, hay algunas personas que han dicho, bueno, no, es que una vacuna de ARN mensajero no es una vacuna, sino una terapia génica, que estoy de acuerdo, es terapia génica. Desde el punto de vista de lo que hacen, las estoy agrupando como vacunas a todas. ¿Por qué? Porque el objetivo de estas vacunas es que todas intentan que el sistema inmune se entrene para que cuando la persona que recibió la vacuna se exponga al virus, no se enferme. Eso sería la lógica de lo que hacen las vacunas, independientemente de la plataforma de la cual se trate. Entonces, bueno, vámonos con los resultados de fase 3, que probablemente todos ustedes han escuchado, que las vacunas que están autorizadas cuentan con alta eficacia y seguridad. Y tomo aquí los datos de eficacia de la vacuna Pfizer, que es la que más alta eficacia reporta, un 95% de eficacia. Y lo que yo ahí quisiera es que todos ustedes que me están escuchando respondieran para ustedes mismos qué es lo que significa cuando escuchan que la vacuna tiene 95% de eficacia. ¿Qué significa eso para ustedes? Y lo más probable es que piensen que 95 de cada 100 personas vacunadas van a estar protegidas del COVID-19. Es una manera muy entendible de interpretar ese dato que ha sido publicado tanto por los estudios de las farmacéuticas que pasaron ya por revisión, como por los comunicados de prensa que se basan en esa información o por nuestros departamentos del sector salud. Sin embargo, esto es equivocado. No significa que 95 de cada 100 personas vacunadas van a estar protegidas. Ahorita lo voy a explicar con mucho detalle. También es posible que algunos hayan pensado en su respuesta, bueno, pues que si me contagio de COVID después de estar vacunado, el cuadro sería mucho menos severo. Y la verdad es que eso no lo sabemos, eso no se sabe, y voy a explicarles por qué. Tomando la segunda pregunta, ¿sería menos severo el cuadro de COVID si me contagio? Y les pongo aquí una imagen que presenté también en mi charla anterior y que es tomada de la publicación de Hodgson del 2020, que se publicó en una revista muy prestigiosa, The Lancet, sobre enfermedades infecciosas, que marca con recuadros de color los distintos puntos donde un ensayo de vacunas puede evaluar dicha eficacia. Es decir, se podría evaluar que prevenga la infección o que prevenga el que alguien tenga la enfermedad, aunque no sea esta muy severa, simplemente signos clínicos. O que prevenga signos muy severos, que acabe uno en la unidad de cuidados intensivos, o que prevenga la muerte, o que prevenga la transmisión de un individuo hacia otro, del virus de un individuo hacia otro. Lo que está en verde es lo que todas las pruebas clínicas de las vacunas que ya están autorizadas por emergencia se han enfocado en determinar esto. Es decir, estas vacunas
los ensayos que se han hecho con estas vacunas no hablan nada, no nos dan nada de información con respecto a la severidad del cuadro de COVID si nos contagiamos después de estar vacunados. Y por eso la respuesta es no se sabe. Ahora, lo que pueden ver ustedes allá abajo en ese recuadro que apareció está tomado del comunicado de prensa de Pfizer, traducido, ahí lo pueden ver en la dirección que está abajo, pues pueden verlo en el idioma original. Yo se los traduje aquí y marca que esa vacuna, la de Pfizer, es un 95% efectivo contra COVID-19 a partir de 28 días después de recibir la primera dosis, es decir, 7 días después de recibir la segunda dosis. Y lo que pongo en verde es justo en lo que ellos se están enfocando, casos confirmados de COVID. Y para ellos, en su estudio, lo marcan como ser positivo en la prueba de PCR y tener 1 o 2 signos moderados, es decir, fiebre o tos o dolor de cabeza. Eso es lo que para ellos es una persona que tiene COVID. Entonces quiero que eso lo mantengan en su mente, porque eso implica que no podemos responder si el cuadro sería menos severo si nos contagiamos, porque el estudio no se enfocó en responder esto. Ahora, la primera parte, ¿no?, de esto que les pregunté a ustedes de qué es lo que significa el 95% de eficacia, y que digo que la gran mayoría de pensar que 95 de cada 100 personas vacunadas van a estar protegidas de COVID, les voy a explicar por qué es que no es así. El estudio de Pfizer, que pueden ver abajo la cita original, es de Pollack y colaboradores en el 2020, publicado en la revista prestigiosa de medicina, The New England Journal of Medicine, reporta que utilizó 43.448 voluntarios para su prueba de fase 3. 21.720 recibieron la vacuna, 21.728 recibieron el placebo. Y el placebo es todo menos eso que es lo que estimula el sistema inmune con la información del virus, ¿ok? Entonces le quitan el RNA mensajero y eso es lo que les dan como placebo. Y en el grupo de 21.720 personas que recibieron la vacuna, 8 de ellos resultaron positivos a lo que ellos consideraron que era ese resultado, es decir, fueron positivos en la prueba de PCR y tuvieron 2 signos moderados que podrían ser compatibles con la enfermedad, como les digo, fiebre, tos, dolor de cabeza, etc. Comparado con 162 en el grupo que recibió el placebo. Esto a lo largo de 2 meses. Entonces, si nosotros sacamos la proporción para cada grupo, es decir, 8 en 21.720 versus 162 en 21.728, y en este punto los invito a que saquen sus calculadoras o hagan el cálculo en papel ustedes mismos para que vean qué es lo que nos va a dar. Si hacemos esta división, vamos a obtener para el caso de la vacuna los casos de COVID determinados como en el estudio dijeron y que ya se los conté, fueron 0.0004. La proporción de casos de COVID en el grupo que recibió el placebo fue de 0.0075. Bueno, y lo que ellos calcularon, y es lo que están hablando como la eficacia, es la reducción del riesgo relativo, ¿ok? O el riesgo relativo, cara. Entonces, tenemos de nuevo esos valores que ya sacamos viendo las proporciones del 8 y 162 entre el número de individuos que participaron en cada grupo. La fórmula para calcular esta reducción en el riesgo relativo es dividir esa proporción que se obtuvo, el 0.0004 del grupo vacunado, entre la proporción de casos en el grupo no vacunado. Y se multiplica por 100. Esa es una fórmula que ustedes pueden buscar en cualquier libro de epidemiología. Y eso nos da 5.33%. Entonces, resto del 100% de los casos que se dieron en el grupo placebo, el 100% menos ese valor que obtuve. Y ahí tengo mi 95% de eficacia. Espero que esto esté siendo claro para todos. Entonces, el problema es que esto no está tomando en cuenta el riesgo absoluto. El riesgo absoluto también lo pueden encontrar ustedes en cualquier libro de epidemiología. ¿Okay? Vámonos de nuevo a los valores. Teníamos 21.720 personas que recibieron la vacuna y 21.728 que recibieron el placebo. 8 casos en un grupo, 162 en el otro, y ahí están las proporciones. ¿Qué es lo que se hace para calcular la reducción del riesgo absoluto? Se multiplica, de acuerdo a la fórmula que vuelvo a decir, ustedes pueden consultar en cualquier libro de texto de epidemiología, la proporción de casos que se dio en el grupo no protegido por 100.
menos la proporción de casos que se dio en el grupo que recibió la vacuna por 100. Y eso nos da 0.75 menos 0.04, lo que nos da un valor de 0.71%. Y quiero que se tomen un segundo para que les caiga el 20 de a qué me refiero. 0.71% es menos de 1%. Quiere decir que la vacuna confiere una protección para los criterios que tomaron en este estudio, es decir, de salir positivo en la prueba y tener signos moderados, de menos de 1%. Ellos no están en esos estudios mintiendo, por supuesto que no, están presentando un riesgo relativo y están hablando de ese riesgo relativo como la eficacia, cuando están ignorando este concepto central de riesgo absoluto. Para que les quede un poco más claro a qué me refiero, quiero que se imaginen que alguien les da, en una tienda, cuando entran, les da un cupón de 95% de descuento. Y están felices ustedes con su cupón. Pero nunca les dice en qué lo van a aplicar. Ustedes no saben en qué lo van a usar. Si yo les digo, ese cupón lo pueden usar para pagar el 5% nada más en un auto muy caro, va a seguir siendo una cantidad alta. No tengo idea cuánto cueste ese auto, pero me imagino que es bastante dinero. 95% de descuento nos deja de todas maneras una cantidad alta. Pero si se trata de comprar unos chicles, 95% de descuento va a dejar un 5% que es muy chiquito. Esa sería la diferencia. El 95% es el riesgo relativo, esa reducción, y es constante. Lo que importa es cómo me impacta en números absolutos. Y les voy a poner ahora otro ejemplo, ya con números, para que eso les quede un poco más claro. En esta gráfica pueden ver, y esto lo modifiqué de una publicación simplemente para hablarlo en términos de lo que estamos viendo ahorita de vacunas, pueden ver los resultados de un ensayo que está viendo qué tanto protege un tratamiento contra lo que ustedes quieran, un tratamiento médico, en pacientes de alto riesgo. Entonces, en azul están los pacientes que no recibieron ningún tipo de tratamiento. Y en verde están los resultados de los casos que ocurrieron en los pacientes de alto riesgo que recibieron el tratamiento. Entonces, los del placebo tuvieron 40% de casos. Vamos a pensar un infarto, ¿no? Y en el verde tuvieron 30%, es decir, hubo una reducción de 10%. Pero ¿qué hubiera pasado si se hace el estudio en pacientes de bajo riesgo? Ahí pueden ver, ustedes en azul, cuántos casos se dieron sin ningún tratamiento de ese evento, de infarto. Fue mucho menor, porque son pacientes de bajo riesgo, ¿de acuerdo? Y en verde pueden ver los casos que se dieron de los pacientes que estaban tratados. Si ustedes aplican la fórmula que les platiqué en las diapositivas anteriores, van a ver que el riesgo relativo en ambos ensayos se mantiene igual. El riesgo relativo es de 25%. Pero el riesgo absoluto, la reducción en el riesgo absoluto, cambia muchísimo. Es muy bajita esa reducción en los pacientes de bajo riesgo, es de 2.5%. Entonces, por eso es tan importante tomar en cuenta este parámetro de riesgo absoluto, de la reducción en el riesgo absoluto. Ahora, esto que les digo no es simplemente algo que se me ocurrió por tener ese conocimiento de epidemiología. Esto es algo que constantemente ha sido solicitado a las farmacéuticas por la industria científica, por el grupo de científicos, incluso también el grupo de médicos, que dicen, por favor, pongan ambos resultados, riesgo relativo y riesgo absoluto, porque no se puede interpretar el riesgo relativo si no se habla del riesgo absoluto. Entonces, aquí les pongo como un ejemplo, porque hay muchas otras publicaciones, esta publicación de Nortzig y otros autores del 2017 en una revista de trasplantes renales, donde están hablando justo de ese problema que tiene el utilizar únicamente el riesgo relativo. Y les traduzco de nuevo la parte que me parece más relevante de lo que estoy diciendo. Lo que dicen estos autores es que cuando las farmacéuticas presentan solamente el riesgo relativo, se tiende a sobreestimar el efecto. Bueno, creo que es muy obvio con esto que estamos viendo. 95% de eficacia suena muchísimo mejor que menos de 1% de eficacia. Obviamente, estás sobreestimando el efecto. También dicen en esta publicación que el riesgo absoluto da una mejor representación, además de dar información
más relevante para el paciente. ¿En qué sentido información relevante? Pues en la toma de decisiones, en saber si dado esa efectividad, esa eficacia real, me conviene tomarlo o no, ese medicamento. Entonces es algo muy, muy importante. Bueno, entonces regresemos a esta pregunta. 95 de cada 100 personas vacunadas van a estar protegidas del COVID-19 si se aplican la vacuna Pfizer. La respuesta es no. En realidad, de cada 100 personas está protegida menos de una. Espero haber sido clara con esto porque es un concepto muy, muy importante. Y ahora les pongo en este cuadro los datos que yo calculé del riesgo absoluto. Tenemos la vacuna, ahí tienen Sputnik, CoronaVac, AstraZeneca, CanSino y Pfizer, y pueden ver el tipo de vacuna del cual se trata. La siguiente columna es el número de voluntarios que participaron. En la tercera columna, el número de personas a las que les dieron placebo. Y luego el riesgo relativo, que es en realidad la eficacia que están reportando las personas que generaron este reporte. La siguiente columna que dice RA es la reducción del riesgo absoluto que yo calculé. Y el siguiente punto, que es NNT, lo vamos a retomar un poquito más adelante. Solo quiero que les quede claro que es un concepto clave en epidemiología que se refiere a cuántas personas tengo que tratar, tengo que aplicarles la vacuna para proteger a una. ¿Okay? En la penúltima columna pueden ver cuál fue el resultado que ellos consideraron como el final, es decir, como en el caso de la vacuna de Pfizer, era que fueras positivo o no a la prueba de PCR y que tengas signos moderados, ¿no? Y luego en la última columna pueden ver la edad que incluyeron, la edad de los participantes que incluyeron. Entonces, la vacuna Sputnik, por ejemplo, reporta una eficacia del 91.6%, pero si calculamos el riesgo absoluto, en realidad es del 1.2%. Y se necesita vacunar a 83 personas para proteger a una. Ellos incluyeron en la edad de los participantes edades que van de 18 a 80, pero aclaro que hubo menos de 28 participantes mayores de 80 años. Es decir, si se llegan a dar efectos adversos en uno en cada 30, para este grupo de edad no se vería. Ok. La siguiente vacuna, CoronaVac, no especifica en su informe, dado que todavía no han publicado, a pesar de ya estar autorizado por emergencia en nuestro país, todavía no han publicado el estudio de fase 3. En su comunicado de prensa reportan esto, que en total incluyeron a más de 12,000 personas en el estudio y reportan una eficacia que va del 50.65% de manera global y en algunos grupos del 100%. Sin embargo, dado que no presentan los datos, no tengo más información, no puedo calcular la reducción del riesgo absoluto ni el número de personas que tienen que estar vacunadas para proteger a una. Y ellos tomaron en cuenta una edad que va de 18 a 59 años de edad, nada más. La de AstraZeneca, aquí tenemos número de personas que incluyeron en cada grupo y en el paréntesis pueden ver cuántas personas de esas tuvieron la enfermedad. Aquí también consideraron como resultado COVID por PCR, es decir, que seas positivo en la PCR y también signos leves. Ellos reportan una eficacia del 70%, pero cuando se calcula con base en estos números la reducción del riesgo absoluto es del 1.2%. Y la edad que ellos consideraron fue de 18 a 55, aunque en su estudio sí comentan que tuvieron algunas personas de 56 a 69 y 20 personas de más de 70. Aunque en el resumen siguen hablando de esto, de 18 a 55. CanSino, que ya está autorizada en México por emergencia, no han publicado resultados de fase 3, no tuve manera de tener acceso a los datos, por lo que no les puedo decir cuál es esa reducción de riesgo absoluto. Y Pfizer, bueno, ya lo hemos platicado. Y ahora un punto muy importante, no se incluyó a personas que hubieran tenido COVID previamente en ninguno de esos estudios, ni mujeres embarazadas, ni personas con problemas de inmunidad de ningún tipo, es decir, alergias severas o autoinmunidad o VIH o alguna otra deficiencia inmune, ni a personas con enfermedades crónico-degenerativas. Eligieron, de hecho, excluían de los estudios personas con este tipo de enfermedad. Actualmente, algunas de estas compañías están empezando algunos estudios para ver justo lo que ocurre con personas que tienen estas condiciones. Sin embargo, en los distintos países que ya las han autorizado por emergencia, están incluyendo en los programas de vacunación todas estas personas que les digo que todavía no han sido analizadas para ver cuál sería el efecto en ellas. Y les pongo aquí abajo las ligas
de todas las publicaciones que hacen referencia a estos resultados de fase 3 y que ustedes pueden consultar. ¿Sí?